Muy buenos días, Dios bendiga a su pueblo abundantemente. Amén. Bienvenidos todos, pero algunas presencias aún son más especiales en este día. Amén, así es. Por las circunstancias, por todo, por el tiempo de extrañarles. Es definitivamente una alegría tenerles aquí, como a todos, para seguir estudiando la palabra de Dios, que a eso vinimos, hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir también nuestro libro de notas, que está, no sé cuántas veces ya lo hemos cambiado, de tantas notas que tomamos, ya lo hemos llenado, entonces eso hace que definitivamente haya que cambiar muy frecuentemente. Pero si aún está utilizando el mismo, vaya por favor a nuestra serie de lecciones y qué le debo yo a la iglesia local y qué le debo yo a la iglesia local. El objetivo es que, a diferencia de en otros temas y en otras circunstancias, tenemos que mirar al que está al lado, pero en esta serie de lecciones queremos que nos miremos a nosotros mismos, porque los líderes, no los líderes de la iglesia, los líderes de la banca tienen el síndrome de la crítica fácil. Esto es lo que deberían hacer los líderes, esto es lo que debería hacer el predicador, esto es lo que debería hacer la iglesia, pero ellos están desde la banca siendo 0% productivos. Si algún día dejaran de venir a nivel de trabajo, no se notaría su impacto porque no aportan, no trabajan, no se involucran, pero sí están listos para decirle a los demás: esto es lo que deberían hacer. Ellos son expertos, tienen un manual de qué debe hacer el predicador, a dónde debe ir el predicador, qué deben hacer los líderes, a dónde deben ir, a dónde no deben ir, pero ellos están desde la banca simplemente señalando y señalando. Eso se tiene que acabar, porque eso es motivo de ir a condenación. Lo que tenemos que hacer para ir al cielo es: ¿qué hay que hacer en la iglesia? ¿Cuál es mi parte? Yo me quiero involucrar en la solución. Puede que haya un problema, puede que haya un defecto, pero no se va a resolver con ustedes de la banca penúltima o última señalando y diciendo y criticando, o simplemente desde la mitad de la banca, incluso desde la primera, ver las cosas suceder o pasar. Debemos hacernos parte del trabajo de la iglesia. Debemos poner en manos de Dios lo que somos y lo que tenemos. Si no, hermanos, estamos haciendo nada. No se trata, hermanos, de venir y escuchar un discurso. No estamos, el hermano Pablo y yo, el hermano Carlos, el hermano Irving, el hermano Rafael, no estamos compitiendo a ver quién puede dar un mejor discurso. Estamos llamando al corazón con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Lo que le estamos pidiendo es lo que pide Dios y lo estamos justificando con la Escritura. Mateo 25, 14 al 30 es nuestro pasaje clave. Nuestra lección se llama: los miembros deben usar sus lenguas para criticar, para evaluar, para decir cómo deben portarse los demás. Para eso, no, los cristianos deben usar, los miembros de la iglesia local deben usar sus talentos. Si va a usar la lengua, úsela para predicar el evangelio. Úsela para exhortar, úsela para animar, úsela incluso para corregir. Sea el predicador o quien sea, llámelo y corríjalo. Pero use ese talento que tiene de estar bla, 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 bla. Úselo para lo bueno, no para palabras corrompidas. Úselo para edificar, úselo para corregir, úselo para enseñar, úselo para instruir. Y la iglesia en este lugar será cada día más fuerte. La iglesia en este lugar le dará gloria a Dios, porque cada miembro entiende que le debe a la iglesia local sus talentos. Si su talento es hablar, que parece ser el más popular, si su talento es hablar, ayer había que hablar. Ayer había que ir a tocar puertas y hablarle a otros del evangelio. Pero estuvimos aquí usando la lengua para hablarle a otros del evangelio. Quizás usted no pueda venir por su horario de trabajo, pero en su trabajo Dios le ha rodeado de un entorno al que usted puede alcanzar con el evangelio. No tiene que ir a Tailandia, no tiene que ir a Siberia, no tiene que ir a Singapur como el hermano Waycaster, que está bien, pero usted no necesita ir hasta allá para hablar el evangelio.
la familia que Dios le ha dado, los compañeros que Dios le ha dado, es el entorno, los vecinos en el que usted puede poner en función esa boca para darle gloria a Dios. Y deberíamos estar preocupados por eso, hermano. No todos podemos hacer lo mismo, y de eso vamos a hablar mucho hoy. Pero ¿sabe lo que todos podemos hacer? Incluso si fuéramos mudos, todos podemos hablar del Evangelio a otros. Y ya estamos sirviendo al Señor con eso. ¿Es así? Amén. Pensé que estábamos en desacuerdo, hubiera sido grave. Hemos estado viendo, hermanos, que en primer lugar, el predicador no hizo las otras diapositivas, así que nos vamos a quedar allí. Estuvimos hablando de nuestro primer punto, que es: Dios nos ha dado recursos, capacidades, habilidades, y debemos ponerlas a su servicio. Nuestro punto número 2, a pesar de que Dios nos ha dado recursos, nos ha dado habilidades, nos ha dado muchas cosas, no a todos nos dio los mismos talentos ni la misma cantidad. Punto número 2, no a todos nos dio los mismos talentos ni la misma cantidad. A darle unos segundos allí para que lo anotemos. Sé que los de las notas mentales anotan más rápido. No todos tienen los mismos talentos ni la misma cantidad de talentos. ¿Qué dice nuestra lectura principal? ¿Qué dice nuestro texto clave? ¿Qué dice? El Señor llamó, un señor, ¿verdad? Un señor llamó a sus siervos y a uno le dio 5 talentos. 5 talentos. Ahora, los que no contestaron, al segundo, ¿cuánto les dio? 2 talentos. Y los que no contestaron, ni los primeros ni los segundos, alguien más que no haya contestado, al último, ¿cuánto le dio? 1 talento. 5, 2 y 1. ¿Es así? Mateo 25, 14 al 30. Hermanos, primero que todo, debemos aceptarnos tal como somos. Debemos amarnos tal como somos. En lugar de estar todo el tiempo pensando, ojalá yo hubiera tenido el timbre de voz del hermano Carlos Concepción, la altura del hermano Carlos Concepción, la elegancia del hermano Carlos Concepción, la comodidad vehicular de la que disfruta el hermano Carlos Concepción, la experiencia que el hermano tiene en el manejo de equipos pesados, de transporte de mercancía, en electricidad, en mecánica, en reparaciones y en un sinnúmero de cosas más. En lugar de estar en eso, agradézcale a Dios que a usted también Dios le ha dado, a mí también Dios me ha dado. Y como el hermano puede darle gloria a Dios sirviéndole le he contado como unas 18 habilidades, pues si a mí me ha dado 2, también le doy gloria a Dios con mis 2. Él con 18, que le he contado yo, usted le puede haber contado más. Él con 18 y yo con 2, ambos podemos darle gloria a Dios. El único que no le da gloria a Dios es el que, aunque teniendo 18 o 2 o 1, decide no entregarle eso al Señor para servirle. Entonces, lo primero, hermano, es que aquí no es una carrera de competencia entre nosotros. La vida cristiana no se trata de competir. No debe haber ningún joven pensando que tiene que competir para quitarle el púlpito a fulano de tal, o quitarle las alabanzas a fulano de tal, o quitarle la importancia o relevancia que le damos a tal hermano en tal tarea o trabajo. Nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios y no para el ojo humano, según nuestras propias capacidades, estando contentos de lo que somos, porque Dios consideró suficiente. Ese señor que distribuyó sabe por qué dio 5, por qué dio 2 y por qué dio 1 en la parábola. Ahora, trasladándolo a la realidad, el que nos diseñó dice que lo que tú tienes, lo que yo tengo, es totalmente suficiente. No necesitas más de lo que Él ya te dio. Necesitas poner eso que te dio en función. Esa es una de las hermosas enseñanzas de esta sección de la Escritura. Debemos aceptar que en algunas ocasiones vamos a tener talentos
que responsabilidades que no son tan vistosas. No es lo mismo vistosa, no sé si existe este adverbio, pero me le van a dar el permiso de usarlo aquí. Vistosamente no será lo mismo hacer aseo que dar una conferencia en la escuela de predicación o ir y predicar a las masas en un estadio, en un gimnasio. No tendrá la misma vistosidad, ese sí estoy seguro que existe. ¿Cierto? O sea, humanamente hablando, no tiene la misma vistosidad. De pronto no van a anunciar allá, aquí está con nosotros la hermana Lucía Almengor, que es la encargada de recoger las sillas allá en Santiago. Seguramente eso no será algo que usted va a poner en su currículum tampoco, ¿sí? Pero sí está escrito en el libro de Dios. Y no hay currículum, no hay empresa, no hay opinión de alguien que valga más que la opinión que Dios tiene de nosotros mismos. Eso es lo que debe interesar. Entonces, aunque creamos que tenemos talentos inferiores, creemos nosotros. Así los definimos nosotros. Los ejemplos que estoy dando no es porque yo esté convencido de que vale menos limpiar, vale menos recoger sillas, vale menos evangelizar que estar en el púlpito y dar una clase. No vale menos. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. En panameño diría, no es por el gusto. Lo que hace por el Señor no es por el gusto. Dios está llevando un registro de ello, porque el juicio final, segunda de Corintios 5:10, no vaya allá. Recuérdelo, usted lo sabe de memoria. Segunda de Corintios 5:10 dice que en el juicio vamos a ser evaluados por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Vamos a ser evaluados por lo malo, ¿cierto? Pero vamos a ser evaluados por lo malo, ¿no? ¿Vamos a ser evaluados por lo malo? Pero primero les estoy haciendo una pregunta. ¿Vamos a ser evaluados por lo malo? No, lo malo no será tomado en cuenta en el día del juicio. ¿Ok? ¿Vamos a ser evaluados por lo malo? Pero también vamos a ser evaluados por lo bueno. Y lo bueno es trabajar para el Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Vamos a, como utilizamos mucho esta metodología, leer 2 versículos cada uno para que puedan ayudarnos, puedan colaborarnos. Primera de Corintios, anótelo primero, luego lo busca, es más fácil. Primera de Corintios 12, 12 al 27. Además del cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Pues eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y luego puede decir a la mano un hombre, necesito mi tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Ante quien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro.
De 2 en 2. Pero que nosotros somos más vigorosos, no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen uno por el otro. Los últimos 2. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se pueden con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Amén y amén. Hermanos, ya hemos hablado de esto. Y sí, sé que soy pesado en que insisto y busco una manera de hablar de la cena del Señor, pero caigo ahí. Y hablamos de la disciplina, pero caigo ahí. Y hablamos del fin de los tiempos, pero caigo ahí. Pero no me cansaré de repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, dijo Pedro Pedro cuando ya iba teniendo como mi edad. Hermanos, cuando nace un varoncito en una de nuestras familias, hermano Carlos, usted lo sabe, ayúdenme. Cuando nace un varoncito en una de nuestras familias, ¿qué es una de las primeras cosas que los hermanos le dicen a los padres? Predicador. Eso es lo único que hay que hacer aquí. ¿Por qué apenas vemos un varón pensamos solo en un predicador? Y no está mal. No está mal pensar en un predicador. Piense en el predicador. Ore por el predicador. Quiera al predicador, abrácelo. Pero también la iglesia necesita ancianos, hombres sabios, justos, honestos, preparados en la palabra, que cuiden el rebaño, que dirijan el rebaño, que gobiernen el rebaño. ¿Por qué no podemos decir qué bueno que el hermano Rafael ya va a empezar su proyecto espiritual de criar a el segundo anciano de su familia? Ya tiene los dos, ya tenemos pluralidad allí. El hermano va a preparar a estos dos niños para ser ancianos de la congregación en Santiago. ¿Por qué no decimos ancianos? ¿Por qué no decimos diáconos? Oye, ¿qué pasa? Que el hermano Rafael, disculpe el hermano que siempre lo uso de ejemplo, pero, y el hermano, para soltar un poco al hermano Carlos, mire los años que ya tiene el hermano Rafael. ¿Cuándo el hermano Rafael va a empezar a predicar? ¿Por qué necesariamente el hermano Rafael tiene que predicar? Probablemente el hermano Rafael puede dirigir alabanzas. El hermano Rafael puede servir como diácono en la congregación. El hermano Rafael puede inclinarse particularmente a la enseñanza en algunos de los segmentos que tenemos acá. No necesariamente tiene que dar un sermón el domingo para decir que el hermano Rafael ha desarrollado espiritualmente. Las maestras están desarrollando también un talento, pero no todas las hermanas necesariamente tienen que ser maestras de niños. También pueden ser maestras de mujeres. Dice que las mayores deben estar preocupándose de enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, a ser hacendosas, a vivir vidas ejemplares. Eso es una tarea. Priscila acompañaba a su esposo para ir a predicar el evangelio. Esa es otra función. Y podemos seguir, hermanos, enumerando las tantas cosas en las que podemos funcionar delante de Dios. Si la única función fuera ser predicador, ¿qué problema cuando nace una niña? Estaríamos con una mentalidad como la del judío. Cuando nació un varón, ¿recuerdan cuántos días celebraron la boda esa del hermano Pablo? O sea, no la de Pablo, la que hablaba el hermano Pablo. ¿Se acuerdan? La de Pablo no me acuerdo ni si me invitó, ahora que recuerdo. Pero bueno, ¿saben cuánto duró la boda de la que hablaba el hermano? ¿Recuerdan? Mínimo 7 días. Usted se imagina, y con un día uno termina muerto. O sea, los que organizan, me refiero. Ahora imagínense 7. Pero a veces el hermano nos dijo que no solo 7, a veces duraba hasta 15, 14 días, no sé.
Cuando nacía un varón, también había una gran alegría en el seno de una familia judía. Cuando nacía una mujer, no tanto. Por lo menos no en todas las familias. Había un menosprecio al género femenino. Eso llevó al otro extremo que ya sabemos. Pero en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Ya no hay esclavo ni libre. No hay bárbaro ni escita. No hay judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo. Y la oreja no le puede decir al ojo, no te necesito. Ni el ojo decirle al pie, no te necesito. Jamás salga de nuestra boca, jamás pase por nuestra mente que aquí la gente no es necesaria. Todos somos necesarios. Todos los que Cristo ha lavado con su sangre, ha justificado y ha añadido a su iglesia, son necesarios, son importantes, son útiles en la obra del Señor. Cada uno en diferentes funciones. El único inútil es el siervo que, habiendo recibido una capacidad o dos capacidades o 5 o 18, decide en egoísmo no dárselas al Señor. Ese sí es un inútil, porque no quiere servir al Señor. Pero en cualquier ámbito donde usted esté poniendo sus capacidades para servir a Dios Todopoderoso y a su iglesia, Dios está recibiendo eso. Dios se lo está tomando en cuenta. Hermanos, la Biblia enseña en Filipenses 4:11, no vaya allá porque usted se lo sabe de memoria. Estos textos vamos a ahorrarnos la lectura porque sé que se lo saben de memoria. En Filipenses 4:11, la Biblia nos dice que debemos resignarnos ante cosas que suceden y que nosotros no podemos controlar. A veces habrá abundancia, a veces habrá escasez, no es algo que necesariamente podamos controlar, no del todo. Pero sabe, la Biblia dice, confórmate con lo que tienes, pero también la Biblia dice, no te conformes con lo que eres, porque cada día puedes aprender. Entonces, incluso en esta capacidad, en este servicio que le damos a Dios, podemos desarrollar más, podemos producir más. Así que si yo digo que solamente tengo una capacidad, probablemente es que no he buscado ayuda, no me he preocupado para desarrollar más. Puedo hacerlo y debo hacerlo. Filipenses 3:13 y 14 y 2 de Pedro 3:18 nos recuerdan esto. Vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Filipenses 3:13 y 14. ¿Quién se compromete con esta lectura? Hermano Carlos Concepción, Filipenses 3:13 y 14. Y alguien más, 2 de Pedro 3:18. Hermano Rafael, 2 de Pedro 3:18. Vamos con Filipenses 3:13 y 14, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted lee hacia atrás, no lo haga ahorita, si usted lee hacia atrás, va a notar que el apóstol Pablo hace un recuento de todas las cosas que él había alcanzado en la vida, todo lo que había aprendido, lo que había logrado. ¿Qué era Pablo? Pablo era un erudito, por decirlo en una sola palabra. Pablo sabía en Biblia, hasta lo que se conocía en ese momento. Pablo conocía, por ejemplo, las escrituras hebreas de principio a fin, las dominaba perfectamente. Era un rabino, era un maestro de maestros. Había logrado grandes cosas y aún en ese punto de su vida en el que ahora estaba aprendiendo y enseñando la doctrina de Cristo, Pablo consideraba que aún no tenía lo suficiente. Había que seguir aprendiendo, había que seguir extendiéndose, había que seguir luchando. El apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo puedo pensar yo que porque fui a la escuela a estudiar, a la escuela de predicación, a estudiar, ya eso fue suficiente? No, no fue suficiente. Cada día me tengo que esmerar porque este es un libro perfecto y yo soy imperfecto. Porque para estas cosas, dijo el mismo apóstol, ¿quién es suficiente?
¿Quién puede decir yo soy absolutamente competente en esto? ¿No ve que a veces hasta me quedo con las palabras? Al final, no sé, vistosamente era la palabra hace un rato. Puedo equivocarme en un término. Puedo incluso equivocarme en una enseñanza. Soy imperfecto. Yo necesito estar alimentándome de la palabra, pero sobre todo viviendo la palabra. Porque si la palabra vive en mí, mejor la puedo enseñar y mejor la puedo predicar. Y eso aplica para todos. Mejor estaría nuestra fe, mejor estaría nuestro gozo, más fortaleza tendríamos, mejor vida de oración, mejor entenderíamos los estudios si nos llenamos de la palabra no solo como quien memoriza, sino hacerla parte de nuestras vidas. Siempre hay que seguir creciendo. El apóstol Pedro estaba de acuerdo cuando también el apóstol Pedro recientemente había cumplido los años de este servidor. Mire lo que él dice, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, ¿qué le dice a él a los hermanos? Y se dice a sí mismo: Hazte fiel, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero ¿cómo le damos gloria al Señor aquí, ahora? ¿Creciendo en qué? En la gracia y en el conocimiento del Señor. Pero para eso tengo que saber qué es gracia. Tengo que saber cómo se expresa la gracia, cómo se vive la gracia. Para eso tengo que crecer en el conocimiento del Señor. Por eso usted dejó atrás un montón de cosas hoy, algunas personas, y vino aquí porque dice: estoy convencido, estoy convencida de que debo crecer en la gracia y el conocimiento del Señor cada día. No nos sobra una clase, no nos sobra una reflexión, no nos sobra un devocional, no nos sobra un sermón, no nos sobra mucho menos la lectura diaria de la palabra de Dios. El hermano nos compartió un plan sugerido para leer la Biblia en un año. Algunos por ahí escuché preocupados, dice: me atrasé un poco, pero voy a tratar de avanzar. No vaya a ser que el hermano me pregunte que por dónde voy en la lectura. Bueno, yo no sé si él iba a hacer seguimiento, pero Dios sí está viendo si nosotros nos preocupamos por crecer verdaderamente en la gracia del Señor. Así como nos preocupamos por el siguiente episodio de la serie, así como nos preocupamos por la siguiente parte de la saga de aquella película favorita, así como nos preocupamos de aquella historia ahí que me dejó Severina a medio andar y quiero escuchar en qué terminó la cosa, con más ahínco, con más anhelo, con más deseo, debo beber de la leche espiritual de la palabra de Dios. Esa es la que me va a hacer fuerte. Esa es la que me va a ayudar a crecer. Y cuando él crece, y ella crece, y ella crece, y ella crece, y ella crece, y así crece la iglesia. Y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Hay iglesias locales que han desaparecido, pero la iglesia en Santiago puede hacer todo lo posible por no desaparecer jamás hasta que se encuentre en las bodas del Cordero. A esas sí nos van a invitar, hermano, porque hay algunas que no me acuerdo si nos invitaron. La fidelidad no depende de la cantidad de trabajo que una persona pueda hacer. No piense usted que porque fuimos y evangelizamos, y después en la tarde fuimos y corregimos, y porque luego en la tarde fuimos y dimos una clase virtual, y luego más en la noche dimos un consejo, valemos más que usted. Si usted hizo un trabajo por el Señor, y yo hice 5 trabajos para el Señor tiene recompensa para ambos. Él no me va a considerar más fiel porque hice 5 cosas el sábado y usted hizo una. El Señor considerará fiel a aquel que teniendo un talento o 1, 2 o 5 los puso a producir. Eso es en lo que va a basarse el Señor.
Uno puede ser tan fiel como el otro, aunque solo haga la mitad de las cosas. O sea, quiero aclarar que el español se presta para este tipo de cosas. Cuando digo la mitad de las cosas, es la mitad de las cosas que el otro hizo. Cuando va a hacer algo, hágalo bien, hágalo completo. Pero digo, si lo que usted hace son 2 cosas y el otro hizo 5, no se compare, no se preocupe. Las 2 cosas que usted hizo, que las hizo con amor, o esa una cosa que usted hizo, que la hizo con amor, con entrega, Dios lo considera fidelidad. Dios te considera fiel. Y al hermano que hizo 5 cosas, las hizo bien, las hizo con amor, con dedicación, Dios lo considera fiel también. Y tiene una mansión en el cielo para el que puso a producir 2 talentos, y tiene una mansión en el cielo para el que puso a producir 5 talentos. Y tiene una mansión para el que tenía 1 talento. ¿Sí? ¿Amén? Para el que tenía 1 talento, tiene una mansión Dios en el cielo. Amén. Siempre digo que tiene la culpa el maestro si hace mala pregunta. Para aquel de la parábola con 1 solo talento, ¿Dios tiene una mansión en el cielo? No la tiene, porque dice se lo otorgará. Como no lo puso a producir, para él no hay mansión. Pero es válida la respuesta porque dije primero de manera general. Para el que tiene 1 y lo pone a producir, tiene mansión. Pero para el de la parábola, con 1, sabiendo lo que hizo, más bien, lo que no hizo, para él no hay mansión. La cantidad de habilidad que cada uno tiene debe ser considerada, otra vez, no para competir, no para sentirse menos, sino para saber cuánto va a producir para el Señor, pero eso es una relación entre Dios y usted con beneficio para la congregación local y para la comunidad. Si el hombre de 1 talento hubiera ganado otro talento, habría sido tan fiel como los otros 2 hombres. Si el hombre de 1 talento hubiera puesto a producir ese talento, Dios o su Señor le hubiera recompensado como recompensó al de 2 y al de 5. Y así será con cada uno de nosotros. Nos va a recompensar si verdaderamente ponemos al servicio de Él nuestras capacidades. Si usted está desorientado, no entiende bien qué puede hacer por la obra del Señor, acérquese, pregunte, conversemos, estudiemos juntos, encontremos una manera en la que usted pueda ser muy útil en las manos del Señor y verá que traerá gran bendición para su vida y gran bendición para la congregación local. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.